En esta oportunidad les hablaré sobre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Cuando hablamos de derecho objetivo, nos referimos a todas las leyes, normas, ordenanzas, reglamentos. En resumen, nos referimos a todas las normas jurídicas recogidas en códigos legales. Es decir, hablamos del ordenamiento jurídico en general. Él es quien provee y establece obligaciones para el conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos al Código Civil, al Código Penal, al de orden público que rigen la conducta de los ciudadanos. Por otro lado, cuando hablamos de derecho subjetivo, nos referimos a las facultades, libertades y potestades que se le otorgan a los ciudadanos. Estas libertades, facultades y potestades que se le otorgan a los ciudadanos nacen de una ley, es decir, que nacen del derecho objetivo. Entonces, en conclusión, el derecho objetivo comprende las normas que rigen la vida en sociedad, mientras que por otro lado el derecho subjetivo comprende los permisos y funciones derivadas de dichas normas. Podemos decir que el derecho objetivo y el derecho subjetivo tienen una relación de reciprocidad. Uno no puede existir sin el otro, son interdependientes. El sujeto de derecho es el ser humano como destinatario de derechos subjetivos y deberes jurídicos creados por las normas jurídicas para regular su conducta en la sociedad. Este tiene 4 etapas. Tenemos al concebido, que es un ser humano en formación y es un sujeto de derecho privilegiado para todo en cuanto le favorece. También tenemos a la persona natural, que son todos los seres humanos desde su nacimiento hasta su muerte y que son individualmente considerados titulares de deberes y derechos. También tenemos a la persona jurídica, que es el ser humano organizado colectivamente para un fin común, pero que se han cumplido con la formalidad establecida por ley, es decir, que están inscritas en los registros públicos. Y también tenemos a la organización de personas no inscritas, que es el ser humano organizado colectivamente para un fin común, pero que no se han inscrito en registros públicos, es decir, que no han cumplido con la formalidad establecida por ley. Positivismo y derecho natural. Se conoce como positivismo o positivismo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos derecho y moral, por considerar que no existe un vínculo entre ambos. El positivismo tiene como objeto de estudio el derecho positivo en sí mismo, el cual ha sido desarrollado a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales que deben ser regulados por ley. El positivismo no realiza ningún tipo de interpretación moral sobre las leyes o normas y tampoco les otorga un valor social o moral. Lo que importa es la ley como tal, sin inmutarle interpretación alguna, mucho menos si es de tendencia metafísica. El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que defiende dicha existencia de los derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza humana. Es objetivo e inmutable y conocido por la razón. Es necesario señalar que las normas que integran el derecho natural son de carácter jurídico, una realidad jurídica objetiva y no unos principios de carácter moral o religioso. El derecho natural constituye un verdadero ordenamiento jurídico con sus mandatos y prohibiciones, independientemente de la voluntad humana y de toda reglamentación positiva. Pero actualmente, al hablar del concepto de derecho natural, se alude no solo a la naturaleza del hombre, sino a un conjunto de realidades en las cuales se desarrolla la convivencia social. Derecho público. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los particulares con el Estado o las relaciones de los estados entre sí. También regulan las relaciones entre el poder público y los particulares en las situaciones o conflictos sociales que surgen y de los cuales el Estado tiene un interés o forma parte. El derecho público puede variar enormemente de acuerdo a la nación que rige, pero en líneas generales se rige por 2 principios rectores: principio de legalidad y principio de imperio. Hay 7 ramas del derecho público, que son derecho internacional público, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho financiero, derecho tributario, derecho penal y derecho procesal. El derecho privado es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares. La distinción entre derecho privado y derecho público constituye históricamente uno de los fundamentos principales de la sistematización del derecho, es decir,
El derecho privado se dedica a la regularización de las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Este derecho se distingue del derecho público y esta diferencia dentro del ordenamiento jurídico de normas del derecho público y normas del derecho privado fue establecida en el derecho romano y resulta fundamental para la sistematización del derecho tal como se entiende hoy en día. De todas maneras, es importante tener en cuenta que más allá de regir las relaciones entre particulares, el derecho privado también regula la relación entre los ciudadanos y el Estado en caso de que éste actúe como particular y no ejerce su potestad pública. Por ejemplo, un contrato de compra y venta. En cambio, el derecho público se ocupa del estudio de las normas jurídicas que rigen de un Estado y las normas que organizan, fiscalizan y regulan los órganos. Hoy les hablaré sobre las ramas del derecho, que tiene dos sectores, el derecho público y el derecho privado. Estas cuentan con múltiples subdivisiones cada una. En el derecho público tenemos algunas subdivisiones como el derecho constitucional, que es el conjunto de normas que establecen los principios y fundamentos del Estado. El derecho penal como medio de control social y el derecho administrativo que regula la administración pública. En el derecho privado tenemos divisiones como el derecho laboral, que regula las relaciones laborales que se establecen dentro de un país. El derecho minero, que regula las actividades realizadas en torno a la industria minera. El derecho empresarial, que se encarga de guiar las actividades que se dan dentro y fuera de una empresa. Aparte de estas existen múltiples, pero estas son algunas de las más importantes.